Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Miren nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Nos sentimos súper contentos de la receptividad de manera permanente que ustedes tienen con este espacio. Gracias por el seguimiento en todos los órdenes. Miren, iniciando nosotros formalmente esta semana de trabajo en vivo aquí en el programa, vamos a compartir esta primera entrevista de la semana con el doctor Fulgencio Severino. Y tenemos la situación del terremoto en Haití, tenemos la situación de Afganistán, tenemos la situación de que el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, y todo eso lo vamos a estar analizando todo en su justa dimensión. Después de dar los buenos días al doctor Fulgencio Severino, mi primera pregunta para que él comience inmediatamente es la evaluación de su parte de la situación de Afganistán que está bajo el control talibán. Doctor, buenos días. Buenos días, Miosoti, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Para mí, como siempre, un honor estar aquí contigo y con ustedes. Bueno, lo de 20 años después de los talibanes haber sido derrotados o sacado del poder por una intervención encabezada por Estados Unidos, yo creo que la principal lección es que resistieron y vuelven ellos a tomar el poder. O sea, aunque los gobiernos poderosos se creen en el derecho de intervenir en naciones, violando el derecho a la libre determinación de cada pueblo, al final se demuestra de que los pueblos van a resistir y van a hacer huir a cualquier nación por poderosa que sea. Ya los talibanes habían hecho lo mismo con la Unión Soviética en una ocasión y ahora le toca a los Estados Unidos. ¿Por qué usted dice que ahora le toca a los Estados Unidos? Bueno, ahora le tocó a los Estados Unidos. Es decir, ¿en qué sentido? Recuérdate que los talibanes libraron una guerra fuerte contra los soviéticos pero antes. ¿por qué Porque Estados Unidos había sido el que había intervenido en el año 2001 hasta a Afganistán. Entonces lo que quiero decir es que ellos antes sacaron a los soviéticos y ahora sacan a los norteamericanos. Y los sacan de manera bochornosa. Le tenemos que eso ha generado una crisis en Estados Unidos de moral. Si tú ves, por ejemplo, los diarios norteamericanos, es un cuestionamiento a la forma como los Estados Unidos salieron de Afganistán, al extremo que el secretario de Estado norteamericano tuvo que justificar diciendo que si ellos no salen, hubiesen sido permanentemente atacados por los talibanes. Y hoy Joe Biden ha tenido que salir ante los cuestionamientos de los republicanos, que aunque habían también prometido que saldrían de Afganistán porque no soportaban una guerra de 20 años de guerra, fue en el 2001 la intervención norteamericana, y finalmente son derrotados los norteamericanos y Occidente. Se le ha hecho imposible a los diplomáticos salir de Afganistán. Yo creo Por eso el presidente Joe Biden dice ayer que van a defender su gente en el terreno que sea. Yo creo que están manipulando, porque los talibanes, inclusive lo que uno ha leído por medios como Reuters, que es el que al menos yo más leo para conocer de noticias, ha señalado que los talibanes inclusive han llegado, al menos uno espera con una mentalidad diferente a la anterior. Tú sabes que ellos son islámicos y por lo tanto tienen un comportamiento frente a las mujeres que nosotros no aceptamos ese tipo de cosas. Bueno, lo recoge hoy la prensa, ajá, la persecución contra las mujeres y niños. Ajá, entonces inclusive empieza muchas noticias falsas, muchas noticias son falsas, porque yo, por ejemplo, que leo a Reuters, en este noticiario que es del Reino Unido,
ellos lo que resaltan es al revés, que los talibanes han señalado que van a respetar a todo el mundo. Y el hecho de que ellos derrotaran a los Estados Unidos y a Occidente, quiere decir que tienen una fuerza interna muy importante. Y al menos, los que hacemos vida política sabemos que para tener fuerza, tú tienes que negociar con la población de que será diferente a lo que era antes. A mí no me parece que ellos volverán con ese esquema, porque ellos son más sunitas que de las otras facciones que tiene el islamismo, y a mí me parece que pudieran hacer un gobierno muy parecido al de Saddam Hussein, que no tenía esa característica de ese acoso permanente a la libertad doctor, de las mujeres. Las imágenes del avión estadounidense que salía dicen mucho del terror. Pero es lo que te digo, hay que esperar. Yo me parece que los Estados Unidos, por ejemplo... Pero ¿cómo usted vio esas imágenes? Porque esas imágenes dicen que la desesperación era demasiado fuerte. Sí, pero es lo que te digo, hay gente que estaba, por ejemplo, con el gobierno, que es normal, que estaba con el gobierno derrocado. Entonces es normal que esa gente quiera salir, pero cuando uno ve imágenes al interior, por ejemplo, cómo se ve la ciudad ya con los talibanes, yo me refiero a imágenes de la ciudad, uno ve una ciudad tranquila, no hay resistencia ya del antiguo gobierno, y por lo tanto prácticamente la ciudad está en su vida normal, con otro espacio, con otro gobierno. Sí están saliendo fundamentalmente algunos videos que yo no estoy convencido que no sean noticias falsas, mostrando el talibán anterior, o sea, el talibán que persigue mujeres, que mata mujeres por cualquier cosa, o sea, yo no creo, no me parece que con la experiencia que ellos han tenido en estos 20 años de guerra, no haya habido una rectificación de esa conducta inapropiada de un sector del islamismo. Yo creo que ellos vendrán totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? Que las intervenciones nunca han demostrado que mejora las condiciones de vida de los pueblos. Así pasó en Libia, así pasó en Irak. En Irak no viven mejor que cuando Saddam Hussein. En Libia no viven mejor cuando Gaddafi. Y en Afganistán no logró la intervención, porque todas las intervenciones son con el objetivo de robar. O sea, aunque van con el supuesto objetivo de llevar la libertad y muchísimos inventos que tienen los gobiernos extranjeros poderosos para intervenir, como lo hicieron aquí en el año 1965. ¿Y por qué se siente como el temor del presidente Joe Biden hacia su gente? Bueno, eso es normal, pero no creo que ellos, tú sabes que alrededor de esto se maneja la psicología política, se maneja. Biden está en una situación un poco difícil porque el gobierno que ellos habían instalado en Afganistán no pudo mantener el poder, no pudo, y no lo iba a poder mantener aún con los Estados Unidos ahí. En las declaraciones, que yo la vi como una especie como de ataque del expresidente de Estados Unidos hacia Biden y hacia su manejo, ¿cómo usted la vio? Por eso dije que hay tres declaraciones importantes. La primera, la del secretario de Estado, diciendo que fue obligado que ellos tuvieron que salir, que no había más opción, porque de lo contrario sería una guerra que se prolongaría mucho más y que Estados Unidos sería atacado internamente en Afganistán. Esa fue la primera. Luego viene el ataque de los republicanos diciendo que los talibanes habían ganado porque Estados Unidos había abandonado, pero es que eso lo habían prometido, es más, Donald Trump sacó una gran parte de la tropa. Ya venía un proceso de Estados Unidos sacando tropas porque ellos no tenían más alternativa. Es que no hay forma de sostener una guerra de por vida para un Estado extranjero. Eso no hay forma. Y los Estados Unidos se habían cansado de esa guerra. Primero, porque le mataban permanentemente gente de ellos sin ninguna justificación para el pueblo norteamericano. Segundo, porque el saqueo al que iban ya lo ejecutaron, ya queda poco.
y ellos entonces tienen que armar la retirada, y yo creo que desde ¿cómo se llama? El presidente anterior a Donald Trump, caramba, en la memoria, pero bueno, Barack Obama había empezado el retiro, ya lo había continuado Donald Trump, y ahora definitivamente lo ejecutó Biden. Lo que ellos no tenían claro era que los talibanes tenían tantas fuerzas para que en una semana arrasaran con ese gobierno, sí, porque eso sí fue una sorpresa para el mundo entero. No, pero parece que el mismo mandatario en Afganistán fue una sorpresa, porque abandonó inmediatamente, se fue. De una vez, porque es que ellos se quedaron sin respaldo. Ellos gobernaron tan mal que no tenían respaldo interno. Porque la única razón por la que los talibanes ganan es porque el gobierno puesto por los invasores no tenía respaldo. De ningún tipo, porque ahí no hubo ni resistencia, oye lo que te digo. Ahí no se siente que hubo un tiro en ninguna parte. Y entonces ahora lo que Estados Unidos está en ese juego político de imagen, de que mandando 6,000 soldados, pero si usted retiró ya usted no tiene que mandar. Y el aeropuerto está disponible para que todo el mundo salga. Naturalmente, todo ocurrió tan rápido que la mayoría de gente que va a salir no le dio tiempo a salir y se va a ver ese cuadro de desesperación, pero eso va a transcurrir normal. Ya en Afganistán los talibanes han tomado el poder, el control absoluto del país, no hay resistencia y naturalmente los talibanes saben, porque tienen mucha experiencia, primero ellos habían sido gobierno, fueron derrotados por una invasión, y segundo, están ahora en el poder y saben que a ellos lo que necesitan ahora es un respiro, porque no es fácil, 20 años de guerra, sí. Tú sabes, ellos necesitan un respiro, una paz, y ellos han dicho que ellos van a readaptarse porque no les interesa ningún tipo de confrontación con Occidente, que van a buscar el acuerdo internacional, y yo creo que eso va a ser lo que ocurrirá. Hay que esperar la reunión del Consejo de Seguridad que se va a reunir, que ha sido convocado. Ya el otro terror de Inglaterra ha dicho que no lo reconozcan. Entonces, ese tipo de cosas que uno ve, porque si bien es cierto que todos quisiéramos que los cambios de gobierno se dieran de forma pacífica, en 20 años de invasión, nunca hubo posibilidad de que los norteamericanos salieran y mostraran una transición democrática con participación de todos los sectores de manera electoral, sino que son gobiernos impuestos, y lamentablemente para los invasores, los pueblos, aunque ustedes vean, no aceptan nunca que alguien le diga cómo tiene que hacer la cosa. Por eso nosotros somos de lo que planteamos que hasta que el mundo no entienda que tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos. O sea, cada pueblo tiene derecho a tener el tipo de gobierno, el tipo de modelo económico que considere, y tiene que hacerse en el marco del juego de la democracia. Lamentablemente los ricos, especialmente esas grandes corporaciones internacionales, creen que el mundo es de ellos y que ellos tienen que explotarlo a su mejor antojo. Y eso es lo que genera muchos problemas, como pasó en Afganistán. Son 20 años perdidos, tú sabes, de guerra, de mucha gente muerta, de todos los lados, porque ahí murieron muchos norteamericanos que no debieron haber muerto nunca porque estaban en un territorio que no era el de ellos. Doctor, hay varias cosas, pero quiero ir por parte. Fred y Grace, y dejan al descubierto la realidad de las calles de la República Dominicana. Aunque nos salvamos de Fred y nos hemos salvado de Grace, queda evidenciado que aquí llueven 4 o 5 horas, que fue prácticamente lo que vimos en el Distrito Nacional, y las calles inundadas de agua, y un llamado a los empresarios para que flexibilizaran la llegada de empleados que tuvieron que trabajar ayer, día feriado, y que fueran flexibles,
por 4 o 5 horas de lluvia en el Distrito Nacional. Si uno compara eso y se va a 3 días de agua intensa en la República Dominicana, se acabaría medio país. ¿Cómo uno evalúa los mismos problemas por la situación pluvial de la República Dominicana? Bueno, es un fracaso del modelo político dominicano. O sea, el modelo político dominicano de los últimos 50, 60 años, pero vamos a hablar más de los últimos 20 años, porque es un modelo político y de gobierno que ha manejado mucho dinero. Tú sabes, o sea, después del año 1996, cuando el presupuesto de la República Dominicana era de 25 mil millones de pesos, nosotros estamos hablando en este momento de un presupuesto de billones de pesos, más de 1 billón, actualmente de 1.2 billones de pesos. Sí, pero el drenaje pluvial, ¿qué de lo que estamos hablando? Sí, pero ahí es que voy. Se ve que como si no tuviera solución, como si se hubiese permitido construcciones sin haber hecho el trabajo inicial. Pero es lo que te voy ahí, o sea, la República Dominicana, todos esos recursos que los gobiernos han manejado no han sido utilizados en inversiones públicas. La mayoría de ese dinero se ha ido en corrupción, en salarios excesivos en determinados sectores, en el enriquecimiento de la mayoría de los dirigentes políticos que han gobernado. Y eso naturalmente ha dejado el país, y cuando tú revises el presupuesto, uno lo puede corroborar, es que apenas un 15 a un 20% del presupuesto se invierte en lo que se llaman, o se gasta en inversiones, que sería la palabra correcta, es decir, carreteras, puentes, caminos vecinales, drenaje pluvial. Y cuando tú vas a los ayuntamientos, que debe jugar un papel muy estelar en ese problema que tienen todas las ciudades, pero fundamentalmente el Distrito Nacional, que es el de mayor problema, tú te das cuenta que eso no es parte de la agenda. Porque aquí... bueno, escuché a un alcalde decir, que no voy a mencionar su nombre, que cuando lo llamaron de un sector que estaba inundado, él dijo, yo no tengo presupuesto para eso. Todos dicen lo mismo, porque se puede llegar a un acuerdo. Tú te recuerdas, por ejemplo, a mí nunca se me olvida, el primer elevado de aquí fue un acuerdo entre el alcalde de ese entonces con el Ministerio de Obras Públicas. Es que los alcaldes tienen que entender que ellos son gobiernos locales. ¿Qué te quiero señalar? Que la responsabilidad de ellos es ejecutarlo o diligenciarlos. ¿Me entiendes? Porque el problema de los alcaldes de la República Dominicana... Pero si no se pone a verlo fríamente, uno dice, sin cuarto no puedo hacerlo. Sí, pero tú lo puedes ejecutar o tú lo puedes diligenciar. Porque tú puedes hacer que eso se meta en el presupuesto. Porque los alcaldes la mayoría de las veces son parte del propio gobierno. Y tú que eres comunicadora sabes muy bien cómo es que se logran las cosas. En los medios de comunicación haciendo incidencia política, importantizando la obra, empoderando a la población de esa obra, y una vez los gobiernos sienten que eso les pone o les quita votos, inmediatamente salen corriendo a buscar la inversión. Porque ¿cuál es el problema de la República Dominicana? Que aquí las inversiones siempre se hacen donde viven los sectores de poder económico, en carreteras, si tú te das cuenta aquí, por ejemplo, son las mismas carreteras, las mismas avenidas son las que aquí se arreglan. Yo digo que aquí hay avenidas que las arreglan tanto y le echan tanto asfalto que un día van a tener que hacer puentes para subir donde ellos. Ahora, cuando tú vas a las comunidades, a los barrios, tú no ves inversión de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos elitistas, como los gobiernos que hemos tenido, solamente invierten donde está esa élite económica y política. Donde están las comunidades, incluyendo las empresas, de menos influencia en los gobiernos, ahí no se hace nada. Ahora, ¿quién es el principal culpable? El gobierno local. Porque hay que tener bien claro, o sea, la República Dominicana, desde el punto de vista de la estructura del Estado, el territorio en el municipio es responsabilidad de mantenerlo en condiciones adecuadas, con alumbramiento, corrección de todo ese problema de acumulación de agua, le corresponde al alcalde. Usted puede no tener recursos, porque aquí lamentablemente el gobierno local se le ha quitado muchas funciones porque el gobierno central quiere administrar todo el dinero.
Y aunque se aprueba una ley que dice que hay que darle el 10%, todo el mundo sabe que no le dan más de un 2 a un 3%. Es verdad que los recursos son limitados, pero es verdad también que los alcaldes pueden no tener recursos, pero pueden, con todos esos mecanismos de comunicación que tienen ahí, porque gastan muchísimo dinero en un departamento de comunicación, pueden hacer incidencia política para poner en la agenda nacional del presupuesto todos esos problemas que hay, porque el problema de la ciudad es que tú te das cuenta que se daña un semáforo y por qué habiendo 10 AMET ahí, a eso no se arregla. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque inclusive esto es pagado hasta compañía privada. Y tú te das cuenta que, por ejemplo, yo que cruzo un semáforo todos los días con la siguiente característica, que me pasa a mí todos los días. En el lado que uno va, por ejemplo, en el caso de la Padre Castellano, Antigua 17, el semáforo, ahí cuando uno está llegando a la José Fabrea, no tiene semáforo, se lo llevaron. Pero el sector, el que viene de la José Fabrea, entonces sí tiene semáforo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que viene por la Padre Castellano, que es una calle principal, va a toda velocidad. Porque sí, va a lo que coja. no se para. Porque el único que te traza la pauta es el que viene, es el semáforo que viene de la José Fabrea a la Padre Castellano. Sí, entonces, pero eso provoca muchísimos accidentes. Muchísimos accidentes. Y ahí hay AMET. ¿Y por qué esos AMET no tienen la instrucción de informar al que sea responsable? Y es simple y llanamente, lo que quiero insistir es que aquí hay una despreocupación permanente por los pequeños detalles. O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, dice el presidente de la República y anuncia el de Obras Públicas, hemos invertido 60,000 millones de pesos en este año de gobierno. Pero usted ha invertido 60,000 millones de pesos y no ha podido resolver un drenaje pluvial en el Distrito Nacional donde esté el gobierno, donde esté el centro del gobierno. Es decir, cosas tan elementales, porque óyeme, yo que tengo muchos años viviendo ya en Santo Domingo, yo soy campesino de Salcedo, pero óyeme, nosotros hemos visto la Luperón, para decir, ¿tú te recuerdas cómo era la Luperón? Finalmente eso fundamentalmente se ha resuelto. Yo vi en Los Minas, lo que se llama la 4 de agosto, un sector ahí que no había forma de cruzar y eso se resolvió. Es decir, todo con voluntad política se resuelve. Se resuelve. Ahora, ¿por qué no lo resuelven? Porque eso no es parte de la agenda de la élite que gobierna, nada más. Y los únicos culpables, yo aquí soy muy categórico, los únicos culpables es ese gobierno municipal que no sirve más que para hacer política. O sea, eso no sirve para nada. Recogen basura con grandes dificultades, que es lo único que hacen. No te hacen una acera, no te hacen un contén, no te hacen una calle, porque no solamente carecen, dicen ellos, de los recursos, pero cuando tú vas entonces, nos pasa a nosotros con el alcalde de Santo Domingo Este, con Manuel. No hay recursos para muchas cosas, pero en diciembre le dio 200,000 pesos a cada regidor para que saliera a repartirlo. Si usted no tiene recursos para hacer obras, pero entonces sí tiene recursos para repartirla a los regidores. Y tú vas de aquí y hacen lo mismo. Sí. ¿Me entiendes? No hay lo que pasa es que es una política como que de mañosería, que está en lo tuétano. De que yo llegué al puesto a buscarme lo mío, es que esa es la palabra. Y que el que dice lo contrario, como usted que viene a este programa y dice lo contrario, y yo que estoy aquí sentada todos los días que digo lo contrario, los que estamos antisistema somos usted y yo. ¿Usted no sabía? Sí, pero algún día la sociedad, porque te voy a decir, los gobiernos lamentablemente nada más actúan en los sectores que no son influyentes en los gobiernos. Porque, te insisto, a mí me da vergüenza donde yo vivo, un residencial, y no se puede hacer un badén, yo lo he tenido que hacer 3 veces. ¿Donde usted vive se inunda? No se inunda, pero hay un badén que son en condiciones inadecuadas. Todos los vehículos que pasan por ahí, que son pequeños, a uno le da tapuro por la forma, lo que ocurre. Y tú dices, óyeme, te digo que nosotros, entre el vecino mío y yo, lo hemos hecho 3 veces. Porque no hay un ayuntamiento que se encargue de eso. Pero cuando tú buscas todas las calles
la última vez que aquí se repararon las calles principales al interior de los barrios y de los residenciales, señores, fue en el gobierno de Hipólito en el año 2000. Señores, República Dominicana no logra que los gobiernos pongan atención a las comunidades, a pequeños detalles. Deje esa parte ahí, porque vamos a entrar en breve en esa parte cuando evaluemos la parte del discurso, de las sombras, luces y sombras de la República Dominicana en este primer año de gobierno. Pero antes de entrar ahí, la situación de Haití, no quiero que se quede. Otro terremoto, 11 años después, 7,2, con más de 1,000 muertos, según las cifras hasta este momento, y se han ido agregando más muertos por la cantidad de heridos que quedaron en muy mal estado. A nivel político, social y económico, Haití vive uno de sus peores momentos. Es lamentable este nuevo terremoto. En cualquier país que ocurra un terremoto de 7.2 va a provocar muchos muertos. A eso hay que agregarle la pobre capacidad de respuesta de Haití. Así mismo. No solamente la atención de los enfermos por un sistema sanitario muy débil, están hasta fuera de los hospitales, sino fundamentalmente por no tener la capacidad para quitar escombros y salvar a los que puedan salvar, sino que hay gente que muere cuando con una intervención rápida pudieran haberse salvado. Entonces, Haití lamentablemente es un país que no ha logrado alcanzar el grado de capacidad que necesita una nación expuesta a este tipo de problemas. Porque aún hace 11 años que pasó el anterior y Haití no se preparó nunca para un segundo terremoto, cuando todo el mundo sabe que los países que son afectados por terremotos es porque tienen condiciones geográficas para afectarse. Y la intervención que han hecho las potencias en este país no ha sido nunca para ayudar a que este pueblo pueda alcanzar el grado de desarrollo, porque a pesar de que hace 11 años Haití no ha vivido otra cosa que la inestabilidad política. Y ese grado de inestabilidad no te permite bajo ninguna circunstancia contar con los recursos necesarios para poder enfrentar situaciones tan terribles como esta que le ha pasado a Haití. ¿Qué es lo que tiene que darse ahora en el mundo entero? La solidaridad. La solidaridad en estos casos tiene pasos. Si bien es cierto que hay alimentos, pero no es alimento porque en los primeros días la mayoría de la gente tiene sus alimentos. La mayoría de la gente tiene sus alimentos. El tema principal de acá es quitar escombros para ver cuántas vidas se salvan, que es lo principal. Colaboración con atenciones médicas. Se debieron haber llegado ya a este momento decenas de equipos médicos con capacidades fundamentalmente quirúrgica y ortopédica, que es lo que más se necesita en la primera etapa, porque lo que vamos a tener es muchos heridos con muchas fracturas producto del terremoto. Y ese es el tipo de intervención que se necesita. No, y cuando vayan quitando esos escombros, la cantidad de muertos que van a ir encontrando. Sí, eso está claro, porque la cantidad de desaparecidos hubo una de esas informaciones y de videos que consternó en el plano internacional, y fue que las autoridades en el seguimiento desde el primer momento escuchaban voces dentro del hotel que colapsó, y que después, horas más tarde, dejaron de escuchar las voces. Sí, eso es así. O sea, la no intervención rápida en un terremoto, quitando escombros, hace que mucha gente que pudo haberse salvado va a fallecer. Entonces, me parece que República Dominicana debió haber sido el país con mayor capacidad, por lo cercano que es, para haber llevado rápidamente equipos que ayudaran a quitar escombros. No he visto en los medios de comunicación este tipo de colaboración. Lo que he visto es que
el gobierno ha enviado fundamentalmente alimentos. ¿Usted se refiere al gobierno dominicano? Dominicano porque es el que está más cerca, es decir, este es un momento que a pesar de las distensiones que hay tanto entre Haití y República Dominicana permanentemente. Nosotros estamos en una situación difícil porque aquí hay tanta gente necesitada. No, pero ese tipo de ayuda es movilizar hasta del sector privado. Yo estoy 100% de acuerdo, pero me refiero a que aquí en este país hay tanta gente pobre, necesitada, que entonces uno sabe que hay que colaborar 100% y hay que hacerlo, y lo ha estado haciendo, las autoridades dominicanas lo han estado haciendo desde el primer momento, pero estamos complicados, doctor. Pero no he visto la movilización de equipos para ayudar a Haití, que es lo fundamental, porque equipos de obra pública, hablar con las empresas privadas que tienen equipos. Pero nosotros no lo tenemos eso. Sí, aquí hay equipos. Hoy cuando pasó lo del fuego ahí en el, ¿cómo es que se llama? En la zona. Recuérdate que dije, el fuego grandísimo, tuvimos que pedir ayuda de Puerto Rico para mover escombros. Eso lo tiene que, recuérdate que es diferente un fuego. No, me refiero que tuvimos que buscar ayuda para mover escombros. Sí, recuerden que vinieron las autoridades de Puerto Rico. Siempre tú vas a necesitar, cuando las cosas superan tus capacidades, tú siempre vas a necesitar. En esa parte sí, es muy difícil para el gobierno. Pero aquí hay muchos equipos, me refiero a equipos, por ejemplo, aquí hay muchas grúas, la tiene el sector privado, muchas grúas, y son los momentos en los que uno tiene que salir a salvar vidas. Naturalmente, yo digo que la parte más hermosa de la vida es cuando tú tienes poco y das. Exactamente. Porque cuando tú te sobran, eso no es importante, pero no es tan significativo cuando tú te desprendes de lo poquito que tienes. Entonces yo, por ejemplo, si uno hubiese tenido funciones, digo, bueno, con el gobierno de Haití, con lo que queda de ese gobierno, con el ministro Henry, creo que se llama, sí, haber dicho, bueno, ¿cuántos equipos necesitan que le podamos movilizar? Movilizar rápidamente la cantidad de equipos para ayudar a salvar la vida, porque en un primer momento es ese, salvar la vida. A mí en lo personal me parece que hasta las autoridades haitianas han perdido mucho tiempo para rescatar gente con vida. Sí, porque ellos no tienen capacidad de mínima. No tienen capacidad mínima, de nada, porque ahí se ha perdido demasiado tiempo. Aparte de la inestabilidad de ese país. Domingo, lunes y martes, son 3 días. El que esté ahí estaba vivo, ya está muerto. Sí, aparte de que estamos hablando de un terremoto que ocurre en medio de una inestabilidad política por la muerte de un presidente. Es una situación un poco difícil. De todas maneras, hay mucho llamado a la solidaridad. Yo sé que aquí hay muchas posiciones innecesaria antihaitiana. Este no es un momento para... Sí, pero esto no es momento para eso. Este es un momento para brindar mayor solidaridad. Está llegando ya el momento en que hay que mandar muchos alimentos. Hay que olvidarse del tema de que la élite de todos los países es tan cruel que aún eso se lo roban, lamentablemente. Doctor, quiero que se nos fue el tiempo, pero en este par de minutos que podemos tomar para que usted, mañana es el discurso del presidente, un año de gobierno, el presidente va a evaluar todo eso, lo que se ha hecho. Quiero que me diga 3 aspectos de luces y 3 aspectos de sombras. Rápidamente, en un minuto. Bueno, de luces no sé mucho, pero de sombra lo que puedo decir es que lo más negativo del gobierno es no haber impulsado la creación de empleo. Ese es un problema. Segundo, el tema de la inflación, porque esta combinación empobrece mucho. El tema de la inflación conjuntamente con el nivel de desempleo que tiene el país genera mucho problema. Entonces, ha faltado una inversión en infraestructura que genere los empleos necesarios, y no que el gobierno ha mantenido el mismo esquema de... ¿En infraestructura? Sí, claro. Bueno, a los haitianos son los que más emplean. No, pero no importa, porque cuando tú generas infraestructura, la ferretería venden, eso genera un conjunto, no solamente en el que hace la infraestructura, que aquí lamentablemente es mano de obra haitiana, fundamentalmente, pero otro elemento muy importante que no se va a enfocar porque el objetivo
de una intervención de un presidente casi siempre para decir todo lo bueno que ha hecho. Sí, todo lo positivo. El tema de la sanitario, que yo creo que se va a caracterizar mucho ahí. Bueno, el gobierno ha garantizado vacunas. Yo creo que en el tema del manejo de la pandemia, ahí es donde el gobierno, el punto básico es que ha garantizado vacunas, porque muchos países eso es lo que no tienen. Pero usted lo está entrando eso dentro de las cosas sombras. Buenas. No, porque usted me dijo que la buena no la ha tocado, usted empezó por la mala. No, pero te voy a decir también usted combinada. Empezó por el desempleo, siguió por la inflación. Y el tercer elemento es que no ha sido exitoso en garantizar, a pesar de tener vacuna, que la gente se vacune. Ok. Esos son sus tres aspectos más negativos. Entonces, de lo positivo que usted ha visto, que yo me imagino que usted como médico ha visto algo. Lo positivo del gobierno es que ha garantizado vacunas, aunque la gente no se la ha puesto, eso, pero él lo ha garantizado, suficiente vacuna como para que una mayor cantidad de personas con conciencia se pudieran vacunar. Otra luz. Positivo. Otra luz. Yo creo que otro elemento positivo es el nombramiento de una Procuraduría Independiente, que aunque yo no estoy conforme porque ha sido selectiva en la persecución de la corrupción, pero no hay dudas que actúa con un grado que todos estamos de acuerdo, ese grado de independencia de la Procuraduría. A mí me parece que es el aspecto más positivo del gobierno. Por eso digo que cuando tú me pones tres, para mí es muy difícil porque... No hay más. Óyeme, oye lo que te voy a decir, porque yo no me puedo parar de aquí. No, doctor, pero es que eso no tiene nada malo. Usted como político tiene que reconocer cuando una cosa está bien. Es que es muy difícil decir que la cosa está bien, porque en el gobierno... No, no es decir que una cosa está bien, es decir cuáles son los puntos. Es encontrarla. Es que es difícil. Ok, pero yo usted encontró dos. Encontré dos rebuscadas, muy rebuscadas, tú sabes, con la idea de que la gente entienda que no es porque uno no quiere reconocerla. Si yo le preguntara a usted, en este primer año, porque mañana no se sabe lo que pase, a partir de mañana, pues ya se cumplió, el primer año se cumplió, fue ayer. Entonces, ya el segundo año ya está corriendo. Si yo le preguntara, de los últimos gobiernos que hemos tenido después del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, evaluar este primer año, ubica a Luis Abinader Corona en qué posición de favorabilidad. Es que es muy difícil porque son momentos diferentes. O sea, Luis llega a presidente de la República en medio de una pandemia, de muchas dificultades. Es que es muy difícil poder comparar situaciones. La mayoría de los gobiernos en su primer año son excelentes. Ahora, este gobierno ha entrado con mucha agenda en curso. Por ejemplo, el tema de las 3 causales. Tú no vas a encontrar una mujer que esté de acuerdo con el comportamiento del PRM para hablarte como partido, que le cae al presidente de la República, porque él se ha lavado la mano. Después de haberse comprometido con que en el Congreso pasaran las 3 causales, él se desentendió y ha tenido que montar esta especie de campamento. Si tú les preguntas, por ejemplo, a los campesinos de Barahona, por ejemplo, la situación, te van a decir lo mismo si tú le preguntas a lo de Yamasá. Si tú te das cuenta, este es el gobierno que tiene más frente abierto en tan poco tiempo, porque eran temas de agenda y el gobierno ha dado prioridad a temas que son de mucho conflicto en la República Dominicana. Por ejemplo, ¿cómo es que el gobierno prefiere darle prioridad a que la Barrigol monte una presa de cola en Yamasá, con oposición de su propio partido en Yamasá, o a una parte de ellos? Entonces, si yo le digo a usted, para cerrar, ¿más luces que sombra o más sombra que luces? Más sombra que luces. Más sombra que luces. Sí, claro que sí. Las gracias al doctor Fulgencio Severino. Doctor, un placer siempre para nosotros compartir con usted. Señores, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Miren, mañana a las 6 de la mañana estaremos aquí de nuevo con Dios delante.